Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Que me lo recomendó. Espero que estén disfrutando de estas historias fantásticas. Así que comencemos con la siguiente. La isla Udrost. El pescador Roald era muy pobre. Tenía muchos hijos y una mujer agotada por el duro trabajo que realizaba. Pero aquella mujer jamás se quejaba de su miseria. Quizá por eso la familia Roald vivía apaciblemente. Solo su vecino, el rico campesino Isaac, les amargaba la vida. Quería adquirir el terreno de Roald, que estaba justo a la orilla del mar, porque lo necesitaba para anclar su gran barco. Ahora tenía que internarse en el fiordo, muy lejos de allí. «Pronto se te caerá la casa en la cabeza», decía continuamente Isaac a Roald. Necesita un tejado nuevo y no tienes dinero para mandar que te hagan ese tejado. Y tu barco hace agua porque está agujereado por varios sitios. Te voy a dar un buen consejo. Vete a la montaña. Allí podrás cazar osos y renos que te producirán mucho más que la pesca. Constantemente Isaac increpaba de este modo a Roald para que abandonara el pueblo de pescadores. Pero Roald no tenía ninguna ganas de mudarse. Siempre había sido pescador y ocurriera lo que ocurriera, seguiría siendo pescador. Conocía bien el mar y no sabía absolutamente nada de la montaña ni de los bosques. Se sentiría completamente perdido. Un día a Roald le sorprendió una terrible tempestad. El viento empujó su barca durante varias horas a alta mar y una ráfaga desgarró la vela antes de que tuviera tiempo de arriarla. Para aliviar la barca, arrojó la pesca al mar, pero a pesar de ello, la embarcación seguía llenándose de agua. Entonces, cuando se estaba despidiendo de la vida, se acordó de repente del patrón de los marineros, San Cristóbal. Le rezó para que le permitiera llegar a la legendaria isla Udrost, que emerge del mar durante las tempestades más violentas para ofrecer un refugio a los náufragos. Como no era muy hablador, enseguida terminó la oración. Por lo tanto, no es de extrañar que la tempestad no cesara. Roald quería empezar de nuevo su oración cuando oyó un grito terrible. Hizo la señal de la cruz y dijo: «Dios mío, sin duda me ha llegado el fin, porque el mensajero de la muerte, el dragón negro, viene a cantarme el salmo fúnebre». Pero a pocos metros de su barco distinguió una viga de madera en la que había 3 pájaros negros. «No es mala señal», dijo el pescador, «quiere decir que la tierra no está lejos». Y agotado, hambriento, calado hasta los huesos, se acurrucó al fondo de la barca y aguardó pacientemente a que la tempestad le arrastrara. No esperó mucho. Al cabo de un rato, la proa de la embarcación tocó tierra. Roald la abandonó y descubrió que se encontraba ante un campo de cebada lleno de grandes espigas que estaban madurando. «Gracias a Dios», se alegró, «estoy en la fértil isla Udrost». Al otro lado del campo verde vio una hermosa casa de piedra. En su umbral estaba sentado un anciano de larga barba blanca, tan larga que le llegaba a la cintura. Estaba fumando tranquilamente, pero al ver al recién llegado, se quitó la pipa de la boca y se dirigió a él. «Sé bienvenido a la isla de la abundancia, querido Roald». «Dios sea contigo, anciano, pero ¿cómo sabes mi nombre?», se sorprendió Roald. «Sé los nombres de todos los pescadores y de todos los marineros que trae el mar a la isla Udrost», explicó el anciano. «Pero supongo que en primer lugar necesitas secarte y luego comer un poco. ¿Verdad, Roald?» «Oh, sí», dijo Roald, que estaba hambriento, cansado y empapado. Entonces el anciano le invitó a entrar y abrió de par en par la pesada puerta de roble de su hermosa casa. «Pronto estarán de vuelta mis 3 hijos, aunque tú seguramente les has encontrado en el mar», dijo. «¿Es posible encontrar a alguien en un mar tan turbulento? Solo he visto 3 cuervos en una viga», explicó Roald.
Naturalmente, eran mis hijos, dijo sonriendo el anciano. ¿Quién crees que podía indicar a tu barca el camino de la isla? Pero no tengas miedo, y entra. Roald entró en la casa y se quedó mudo de asombro. Jamás había visto una estancia tan bella. Las paredes aparecían revestidas de madera de alerce pulida. Los muebles estaban ricamente esculpidos en arce blanco. En un rincón de la estancia había una preciosa chimenea de granito rojo con una reja de hierro forjado. Detrás de la reja ardía el fuego y difundía un agradable calor. En medio de la estancia había una mesa. ¡Pero qué mesa! Estaba llena de fuentes de oro que contenían carnes asadas, cocidas, fritas y en adobo. En platos de plata estaban dispuestos pasteles y tartas de todas clases. En platillos de alabastro había maravillosas frutas exóticas. En copas de cristal brillaba vino blanco, dorado, rosado y tinto. En aquella mesa se encontraba cuanto se podía desear e incluso seguramente más. «Sírvete, Roald, espero que tengas ganas de comer». El anciano no tuvo que repetirlo 2 veces, porque Roald llevaba en ayunas 3 días y tenía mucha hambre. Se pusieron a comer, pero la sorpresa de Roald fue enorme. Por más que comían y bebían, las fuentes y las copas seguían estando llenas. El pescador se quedó extasiado, pero el anciano le recordó con maliciosa sonrisa: «No debes olvidar, Roald, que estás en la isla de la abundancia». De repente, del exterior llegaron gritos y ruidos. «Seguramente son mis hijos que vuelven a casa, pero no tengas miedo, hablaré con ellos», dijo el anciano abandonando la estancia. Los gritos cesaron inmediatamente, y poco después el viejo entró en la estancia acompañado por sus hijos. Los 3 eran apuestos muchachos, altos y esbeltos como abetos. Se sentaron a la mesa y empezaron a comer. Al principio Roald se asustó un poco, pero tras una amable sonrisa que le dedicó al anciano, siguió comiendo. Y comió mucho, muchísimo, cosa que agradó a los hermanos, y enseguida reinó en la estancia un amistoso ambiente. «Estupendo, este hombre por lo menos sabe comer», dijo riendo el hermano más joven. «Se nota que es un buen hombre y un pescador eficaz», juzgó el segundo hermano. «Pronto comprobaremos si eso es verdad», concluyó el mayor de los 3 hermanos. Al día siguiente, los hermanos invitaron a Roald a acompañarles a pescar. Hacía muy mal tiempo, pero Roald no se atrevió a negarse. Cuando se alejaron de la orilla, se levantó viento y les empujó a alta mar. Los hermanos izaron la vela mayor y navegaron como endemoniados. La tempestad bufaba, las olas rugían y azotaban despiadadamente el puente, la barca crujía. Pero los jóvenes se divertían con la peligrosa navegación. Unas veces reían a carcajadas, otras cantaban, y cantaban en voz tan alta que dominaban el ruido de la tempestad. Roald nunca había visto nada parecido. Tuvo miedo, pero consiguió que no se le notara. Cogió un achicador y achicó sin parar el agua que inundaba el barco a cada movimiento del mar. Despreocupados, los hermanos sacaban tranquilamente del agua las redes rebosantes de peces. Cuando los toneles estuvieron llenos hasta los bordes, la tempestad cesó bruscamente y el mar se calmó. Los hermanos se callaron, perdieron de repente su buen humor. En vano se enfureció el mar, ellos le arrancaron lo que necesitaban. Ahora cambiaron de rumbo y el barco se dirigió hacia la isla mágica. En la orilla, el anciano les esperaba y gritó alegremente a Roald: «¿Cómo ha ido la pesca?» «Uf», respondió brevemente Roald, e hizo un gesto con la mano. «¿No estás contento? Pero si el barco está lleno de peces», se asombró el anciano. «Pero yo no he capturado ninguno», respondió tristemente Roald. Los hermanos se echaron a reír. «Se ve claramente que eres un verdadero pescador. Espera la próxima vez». Antes de que se fueran de nuevo a pescar, el viejo dio a Roald varios anzuelos que le parecieron totalmente normales. Cuando llegaron a alta mar, otra vez estalló la tormenta.
Pero en esta ocasión Roald no tuvo miedo y cantó con los hermanos. Lanzó la caña con uno de los anzuelos, pero cuando tocó la superficie del agua, inmediatamente picó un enorme pez, y a Roald le costó mucho sacarlo. En poco tiempo llenó 3 grandes toneles de magníficos peces. Le hizo muy feliz lo que había pescado, y los hermanos le expresaron también su admiración. Roald resplandecía de dicha cuando por la noche dijo al anciano: «Ha sido una jornada maravillosa». Pero su gesto se ensombreció de repente y continuó: «Es una lástima que no pueda llevar la pesca a mi casa, para que mi mujer y mi hijo la disfruten». Después de la cena el anciano dijo a Roald: «Eres un hombre valiente y trabajador. Mis hijos me han contado que no has sentido miedo ante la tormenta y que sabes pescar muy bien. Además, tienes buen corazón, cosa rara aquí, porque en medio de esta abundancia la gente olvida a los suyos rápidamente. Tú, la primera vez que has hecho una buena pesca, has pensado en tu mujer y en tus hijos. Todos te apreciamos mucho, pero en esta isla nadie debe ser desdichado. Si quieres, prepararé tu viaje de vuelta». «Eso me haría muy feliz. ¿Cuándo podré marcharme?», preguntó inquieto el pescador, y el anciano contestó: «Mañana si quieres, solamente debes prometerme que no llevarás a tu casa ni uno solo de los peces que has pescado hoy». Roald se quedó sorprendido por la expedición, que le contrarió un poco. «¿Y qué haré con los peces? ¿No tendré que echarlos otra vez al mar?». «Puedes venderlos o dárselos a alguien, pero te repito que no debes llevar ni un solo pez, ni siquiera el más pequeño, a tu casa. Sé muy bien por qué te exijo esto». Estas palabras tranquilizaron a Roald y prometió al anciano que no llevaría ni un solo pez a su casa. Al día siguiente vio en el puerto una barca totalmente nueva. «Es tuya, Roald. Acéptala como recompensa por tus servicios durante la pesca en la que, por propia iniciativa, achicaste el agua que estuvo a punto de hacer zozobrar el barco. Ahora, prepárate para partir. Mis hijos te enseñarán el camino. Pero no olvides la promesa que me hiciste ayer. Te aseguro que no volverás a tu casa con las manos vacías», le dijo el viejo. Roald dio las gracias al anciano de todo corazón, subió a la barca que estaba abarrotada de harina, carne y fruta, izó la vela, levó anclas y se hizo a la mar siguiendo a los 3 cuervos que le indicaban el camino. Se volvió una vez más porque quería decir adiós con la mano al amable anciano, pero la isla Udrost había desaparecido. En el lugar donde se encontraba hacía unos instantes, el apacible anciano de larga barba no se veía más que el mar. Esta vez Roald navegó en calma. Poco después de mediodía descubrió las montañas en el horizonte y pronto fue visible la orilla. Los cuervos giraron 3 veces sobre la barca, graznaron para decirle adiós y desaparecieron entre las nubes. Roald conocía el camino a partir de allí. Si seguía por la orilla, llegaría al gran puerto de Bergen, donde pensaba vender los peces. Pero no fue tan sencillo como imaginaba. Como sus peces eran buenos y frescos, vendió muchos. Pero hacia mediodía se dio cuenta de que a pesar de la gran cantidad de pescado que había vendido, los cestos seguían estando llenos. «La magia de la isla de la abundancia continúa aquí», pensó Roald, y se acordó de las fuentes y las copas del comedor que estaban continuamente llenas. Por la noche contó el dinero que había conseguido vendiendo el pescado y se puso muy contento. Había ganado mucho. Al día siguiente vendió y vendió desde el amanecer, pero al llegar la noche todavía estaban llenos los cestos, y aunque su cofrecito se llenaba cada vez más de dinero, Roald ya no estaba tan contento. Volvió a pensar en aquel misterio de la noche antes de dormirse y se dijo: «Creo que jamás llegaré a vender todos los peces. Me quedaré aquí hasta el fin del mundo y tendré, es verdad, mucho dinero, pero ¿qué haré con él si jamás vuelvo a ver a mi casa? Y echo tanto de menos a mi mujer y a mis hijos». Por la mañana, al despertar, se le ocurrió una buena idea. Distribuiría los peces gratuitamente. Y lo hizo.
Muchos pobres recibieron enormes y magníficos peces, y pronto las cestas quedaron vacías. Pero Roald vio un pececito en el fondo. Lo sacó y no pudo dar crédito a sus ojos. Era un pececito con las escamas de oro. Este no se lo daré a nadie, decidió. Lo llevaré para mi mujer y mis hijos. A la mañana siguiente, con una parte del dinero que había ganado y vendiendo pescado, Roald compró un barco pesquero nuevo y muy grande. Lo aparejó con las mejores velas, lo dotó de las mejores redes, arpones y toneles. También tomó a su servicio a 2 grumetes, porque no podía ocuparse solo de un barco tan grande. Muchas personas fueron a admirar el nuevo velero en el puerto, pero cuando el barco zarpó, estalló una terrible tempestad y lo empujó a alta mar. A los grumetes les costó mucho arriar las velas. La tempestad era cada vez más fuerte, y cuando el oleaje empezó a lanzar el barco de un lado a otro, arriba y abajo, los grumetes se pusieron a implorar al patrón de los navegantes, San Cristóbal, que hiciera aparecer la legendaria isla Udrost. Roald se acordó entonces del anciano de la barba blanca y de que no había cumplido totalmente su promesa. No debió guardar el pez de oro, y rápidamente lanzó el pez al mar. De inmediato se calmó el océano y cesaron las olas. En el mástil más alto estaba encaramado un gran cuervo negro. Era buena señal. Roald y sus grumetes se pusieron a cantar. Pronto las montañas hicieron su aparición en el horizonte. Allí, más allá de la 7ª bahía, estaba la cabaña de Roald. Construiría un bonito puerto para su gran velero e invitaría incluso a su vecino Isaac a anclar allí su barco. «No te preocupes por Isaac», oyó de pronto Roald, y reconoció la suave voz que le resultaba tan familiar. Se volvió y descubrió tras él al viejo mesándose la larga barba. «Isaac ha muerto, pero quizá puedas ocuparte de sus hijos», le sugirió, y continuó. «La isla Udrost, mi querido Roald, se encontraba hace un instante muy cerca de ti, porque temí que tu barco se hundiera. Afortunadamente recordaste a tiempo tu promesa y arrojaste el pez de oro al mar. Ahora te puedes ir, soplaré en las velas para que llegues a tu casa más rápidamente. Tu mujer y tus hijos te esperan con impaciencia». Roald quiso dar las gracias al anciano, pero éste desapareció tan deprisa como había aparecido. Solo se oyó su dulce voz en alguna parte del cielo. «No volverás a verme nunca más, Roald, pero siempre velaré por tu barco. Si un día tienes problemas en una tempestad, acudiré a sostener el palo mayor. No temas nada». Un fuerte vendaval se llevó el final de las palabras del anciano. Las velas se hincharon de golpe y el barco navegó como una flecha. Antes del crepúsculo, Roald llegó solemnemente a su bahía natal. El alegre sonido del ancla anunció a todo el pueblo su feliz regreso. Su mujer y sus hijos le esperaban. Roald vivió muy dichoso hasta los 100 años y jamás olvidó a los pobres. Había tenido ocasión de probar por sí mismo qué amargo es el sabor de la miseria. Y así finaliza la isla Udrost, que ha pasado a ser uno de mis cuentos favoritos, porque realmente como que alienta a la imaginación. Me gustó mucho la idea de pensar que la gente que extraña a sus familiares o espera a sus familiares que están en el mar, y hay un naufragio, ellos no piensan que han perecido, sino que están en esa isla fantástica. Eso creo que da un ambiente irreal a todo y no sé cómo expresarlo, pero siento que es algo muy hermoso. En esta historia tenemos entonces al naufragio como tema central. A esta isla se llegó por medio de 3 cuervos y hay un señor ahí, un señor que es una especie de, ¿qué podemos decir? Mago, dios, algún ser con poderes que están relacionados con el mar. La isla es un lugar mágico, encantador, donde se obtiene todo, es una especie de paraíso.
pero el personaje prefiere volver, ¿no? Entonces ahí vemos un poco la importancia de los afectos. En este caso su mujer, sus hijos. Él, a pesar de haber obtenido un sueño, se podría decir, todo lo que un hombre pescador podría desear, él no lo quiere en comparación con su familia. Hay pruebas y desafíos también, ¿no? No es tan sencillo todo esto. Él, se va al mar con estos 3 pescadores intrépidos que no le tienen miedo a nada, porque bueno, ellos son parte de la tormenta, ¿no? Entonces él demuestra su valor, su valentía como pescador. Y no solo eso, sino que quiere volver a pescar porque siente que fracasó al no haber pescado nada al comienzo. Entonces, esta historia tiene un montón para hablar y es muy bonita. Así que nada, espero sus comentarios. Quisiera saber qué piensan ustedes. Más que nada si la conocían, porque es una historia que jamás escuché y nada, cuando primero escuché la mención de esta isla fantástica que aparecía, me pareció una gran idea. Así que dejen en los comentarios si conocían esta historia y también qué les pareció. Muchas gracias por haberme acompañado. No se olviden tampoco de dejar algún like, por favor, y no se olviden tampoco de suscribirse, que está bueno para poder recibir notificaciones acerca de los nuevos cuentos. Nos vemos la próxima.